a El Taller del Gnomo. El pedigrí, un análisis profundo, por Matt Nelson, impreso en Comic Book Magazine número 31. Cuando empecé a coleccionar cómics a los 12 años, mis gustos coleccionistas diferían considerablemente de los de mis amigos. Desde el principio, me fascinaban los cómics de la Edad de Oro y la Edad de Plata, mientras que mis amigos compraban y leían las últimas novedades de Marvel y DC. Cada semana, recorría incansablemente las paredes de mi tienda local, admirando los primeros números de los Cuatro Fantásticos y los X-Men del propietario del local, pensando que algún día poseería esos tesoros que parecían inalcanzables para mí en ese momento. Mi mejor amigo no podía comprender que gastara $25 en un Strange Tales número 101 y encima estaba estropeado. Estudiaba incansablemente mi guía de precios sobre Street, ávido de más conocimientos sobre el vasto universo cuyas puertas acababan de abrirse ante mí. Me interesaban cosas que normalmente no interesarían a un niño, como cuántos ejemplares del Action Comics número 1 existían en buen estado. Inevitablemente me topé con mi primer contacto con lo que era un pedigrí en la guía de precios número 12. Ese año se incluyó una breve historia sobre la Mile High en el informe anual del mercado. Leí el párrafo como en trance. Todas las piezas claves de la Edad de Oro estaban presentes, páginas blancas como la nieve. Mi mente se disparó, imaginando montones y montones de Actions, Caps y Whiz hasta donde alcanzara la vista. Y sobre todo, Nevermint, el sueño de cualquier coleccionista. Con el paso del tiempo y la ampliación de mis fuentes de información, ansiaba saber más sobre esta legendaria colección, Mile High. Cómo se compró, cuántos libros había en total, quién era su propietario actual. Poco a poco, fui reuniendo información, conseguí la lista original, hablé con personas que conocían la ubicación del material principal, leí artículos que investigaban la colección en profundidad. Finalmente, sentí que conocía toda la historia. Pero un momento, ¿qué es esto? ¿La colección Lehman Larson? Intrigado, también profundicé en ese pedigrí, aprendiendo todo lo que pude sobre él. ¿Y ahora qué? ¿La colección de San Francisco? De acuerdo. ¿La colección de Cosmic Aeroplane? Un momento. ¿La de Allentown? ¿La de Pensilvania? ¿La de Cecil Macon? Espera un momento. ¿La de Chicago? ¿La White Mountain? ¿La Hawkeye? ¡Alto! ¿Qué está pasando aquí? De repente, cada cómic tenía un nombre asociado. ¡Qué confusión! Y sin embargo, no podía evitar sentirme completamente fascinado por todo ello. Poco a poco, analicé cada pedigrí, aprendiendo sus raíces y lo que contenía cada colección. Esta tarea resultó ser mucho más difícil de lo que había previsto, ya que mis fuentes de información sobre las diferentes pedigrí eran muy escasas. Me di cuenta que, aparte de la colección Mile High, se había escrito muy poco sobre colecciones importantes en nuestro mercado. Pero, ¿qué son los cómics de pedigrí y de dónde provienen? Los cómics de pedigrí provienen de grandes colecciones de una cantidad excepcionalmente alta y en muchos casos representan las copias de mayor calidad existente. Estas colecciones deben de cumplir ciertos criterios para ser llamados pedigrí. En primer lugar, la colección debe haberse recopilado durante el periodo de su impresión. En otras palabras, debe haber sido comprados directamente en los puestos de revistas o kioscos por el propietario original. En segundo lugar, el tamaño de la colección debe de ser considerable, o al menos contener alguno de los libros más significativos del fandom. Y en tercer lugar, y lo más importante, la mayoría de los libros deben ser de alta calidad. Pero a todo esto, ¿cuál es el atractivo de los cómics de pedigrí? Parte de ello proviene de la obsesión, una característica común de las coleccionistas de cómics, la búsqueda de la perfección, los cómics perfectos y la mejor colección. Varias cosas atraen a una persona al coleccionismo de cómics, como los recuerdos de la infancia,
A veces, la estética de los cómics nos atrae, la sensación del cómic en nuestras manos, especialmente esos pesados de la Edad de Oro, los colores o incluso el olor. Y por supuesto, el dinero es una motivación. Mucha gente invierte en cómics como si fueran acciones, especialmente en los cómics de alta calidad que generan el mayor retorno cada año. Y aquí es donde entran en escena los cómics de Pedigree. Estos libros se consideran lo mejor de lo mejor, artículos de primera calidad que representan la cima del coleccionismo. También aportan prominencia a sus propietarios. Algunas personas son famosos simplemente por poseer los mejores cómics de Pedigree. Para muchos coleccionistas, estos cómics combinan a la perfección el afán de la perfección y la motivación por ganar dinero. El concepto de cómics con Pedigree no se materializó hasta la década de los 80s, mucho después de la aparición de varias colecciones clave. La colección de Edgar Church, Mile High, fue la que estableció este concepto. El estado de la colección de Edgar Church era y sigue siendo inigualable. Los veteranos más avanzados del hobby, tras haberlo visto todo a finales de los 70, quedaron impactados por el estado de estos cómics. De inmediato, el concepto de como nuevo, Nermin, se redefinió y los estándares de clasificación dieron un paso más. Para ilustrar esta increíble transformación, los coleccionistas adinerados se sorprendieron al descubrir que los colores naranja y verde claro de muchas de sus portadas eran en realidad rojo intenso y esmeralda oscuro. Un puñado de colecciones asombrosas que surgieron antes de la Mile High exhibían cualidades similares, pero esta tenía algo especial. Simplemente se sentían nuevas, como recién salidas de la imprenta. Pero la estética fenomenal por sí sola no fue suficiente para lograr la renovación tan completa de los estándares de clasificación. El tamaño de la colección, casi 20.000 cómics, casi todos de calidad superior, eran simplemente inmenso como para imaginarlo. Había suficientes cómics para satisfacer a cualquier gran coleccionista de la época, de hecho, demasiados. Chuck Rosansky, quien compró y distribuyó la colección, decidió reservar grandes cantidades de Mile Highs y venderlos poco a poco. Esta técnica afectó su impacto en el mercado de varias maneras. 1. Aseguró que la acción se distribuyera en lugar de venderse toda de una vez a una o dos personas. 2. Permitió la aceptación gradual de la idea inicialmente descabellada de Chuck de pedir el doble de precio de la guía de libros en perfecto estado. 3. Se evitó un exceso de oferta que sin duda habría causado el efecto contrario, una devaluación literalmente instantánea de prácticamente todos los demás cómics de alta calidad disponible. Si Mile High se vendía a precio de guía, ¿por qué una copia inferior valdría algo menos que la guía? En retrospectiva, cuesta creer que la gente tardara tanto en comprender y aceptar plenamente el estado y el valor incomparables de estos cómics. Pero para los coleccionistas que realmente comprendieron el poder de la colección, era evidente que la incertidumbre y la resistencia a los precios les beneficiaban. Cuando menos se supiera sobre estos cómics, más oportunidades habría de comprarlos. Así, el hallazgo de Chuck Rosansky siguió siendo uno de los secretos mejor guardados de principios de los 80. Para cuando el público en general conoció plenamente estos magníficos cómics, hacía tiempo que habían desaparecido. Chuck utilizó un sistema único para vender los Mile High. Ofrecía una parte selecta de la colección a un pequeño grupo privilegiado de compradores cada año. Como resultado, pocos o ninguno de los cómics llegó a manos de la comunidad coleccionista en general. Los Mile High pasaron a formar parte del mito de la afición, con solo rumores y ocasiones informes de intercambio entre un círculo mágico de propietarios para propagar su leyenda. Para los años 90, con la mayoría de las ventas importantes realizándose a puerta cerrada, estos legendarios libros desarrollaron una demanda de entre 5 y 10 ejemplares. Esto solo avivó las brasas del interés, que ya ardía tras el posterior descubrimiento de otras colecciones importantes.
Con el tiempo, el fandom se vería envuelto en las llamas de la manía del pedigrí. De las más o menos 50 colecciones que abarcan los pedigrí más importante, 5 se descubrieron durante la década de los 70s, 9 en la de los 80s y el resto desde la década de 1990 hasta la actualidad. Se pueden extraer algunas anécdotas de estas cifras, en particular el hecho de que la mayoría se descubrieron en los últimos 20 años. Si asumimos que la razón detrás de esto se debe al apetito insaciable de los coleccionistas por la próxima gran colección, tan de moda durante las últimas 2 décadas, surge la interesante pregunta de cuántos posibles pedigrí se pasaron por alto en la década de los 80s y en mucho mayor medida en la de los 70s. Es un hecho de que el descubrimiento de colecciones vírgenes es un fenómeno decreciente en relación con el número finito de cómics existentes que datan de 1933 a 1955. Es probable que las posibilidades de encontrar una gran colección de alta calidad de este periodo fueran sustancialmente mayores durante la década de los 70s que ahora. Y sin embargo, el número de pedigrís descubiertos cada década parece aumentar exponencialmente. Uno se pregunta, ¿cuántas colecciones más habrían recibido el estatus de pedigrí si este concepto hubiera existido desde el inicio del fandom? Esto nos lleva a la llegada de la clasificación por terceros, un punto crucial en el mercado. La introducción del CGC trajo una nueva dimensión a los cómics de pedigrí. Antes de la calificación independiente, los valores del pedigrí se determinaban más por múltiplos conceptuales de guía basados en suposiciones generales que sobre los atributos de cada colección. La estética desempeñaba un papel más importante. Los factores como la calidad de la página, la reflectividad de la tinta y la flexibilidad determinaban el atractivo. Salvo excepciones obvias, las calificaciones individuales se ignoraban en gran medida. Este método de valoración prevaleció debido a la falta de consenso sobre estándares de clasificación universales en aquel momento. Las diferencias entre calificaciones como Very Fine y Nermin se perdían para todos excepto para los coleccionistas más experimentados. Además, grandes grupos de pedigrí solían venderse o intercambiarse a la vez, en lugar de como ejemplares individuales. Esto era especialmente cierto en el caso de la Mile High. Para ilustrar este punto, no era inusual ver algo como lo siguiente en los años 80. Los números 1 al 12 de Al Winner de la colección Mile High se vendieron por $12,453. Cabe destacar que no se indican las calificaciones. Las ventas en grupo eran comunes porque los cómics individuales aún eran relativamente baratos y era muy atractivo por ser una tirada completa de un título de un mismo linaje. De hecho, la calidad analógica de los cómics de linaje, tras haber envejecido juntos a lo largo de su vida, es el atractivo fundamental de ellos. A los coleccionistas y comerciantes siempre les ha encantado discutir sobre las calificaciones que otorgan a los cómics, pero los cómics de pedigrí siempre parecieron ser inmunes a estas disputas. El hecho de que un cómic fuera considerado una copia de Cosmic Aeroplane o de una Larson generalmente lo eximían de los estándares normales de calificación, independientemente de los defectos físicos. Por lo general, se otorgaban calificaciones generales a los pedigrís, especialmente cuando se vendían o intercambiaban en grupos. En algunos casos, las leyendas de Nermin eran ciertas, en otros eran invenciones difundidas por el hobby para obtener ganancias económicas, cuando en realidad los cómics tenían pocas razones para ser considerados especiales. Estas colecciones menores son de hecho la razón por la que muchos coleccionistas ven el concepto de pedigrí con gran escepticismo. Cuando CGC abrió sus puertas, el establecimiento de un conjunto universal de estándares de clasificación puso de relieve el estado de cada libro de pedigrí. En resumen, un CGC Nermin más, un 9.6, vale más que un Nermin 9.4. Esto a su vez es más valioso que un Very Fine Nermin 9.0 y así sucesivamente. Este sistema se ajustó perfectamente a la dinámica del mercado general,
pero revolucionó considerablemente a los pedigrís porque su valor se basaba más en la estética que en las grandes agrupaciones, que en el análisis de cada libro. ¿Qué ocurre entonces cuando se divide y califica una serie de pedigrís? La logística de los valores generales del pedigrí, por ejemplo, los Mile High valen 5 veces más que su precio en una guía, y por este caso se pueden desvanecer. Si una copia de una tirada de Mile High obtiene una calificación 7.0, nadie pagará 5 veces más el precio que un Nermin, especialmente si este 9.4 del mismo libro alcanzan el doble o el triple de la guía. Por otro lado, es muy probable que alguien pague 10 veces más el precio de la guía por copias específicas, tal vez porque tienen una calificación 9.8, una portada especial o una presentación de un personaje popular. En resumen, los cómics de pedigrí están ganando o perdiendo valor según las cualidades individuales de cada libro. Un avance importante en el mercado, ya que grandes grupos se dividen y se venden a la comunidad coleccionista en general. Las empresas de graduación, en cierto modo, la prueba de fuego definitiva para determinar el valor de una colección de pedigrí en particular. Muchas de estas colecciones llevan décadas existiendo y su leyenda se ha integrado en el hobby como un evangelio. Algunos merecen la pena, mientras que otras no. La posibilidad de ver cada colección desglosada por clasificación independiente nos dará una visión clara de lo realmente asombrosas que son y cómo se comparan entre sí. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast de El Taller del Gnomo. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.